me he pegado ese pequeño gran detalle. Ajá, ¿viste? Funcionó. Ya, entonces, ya, metiéndonos aquí, nosotros podemos empezar a ver un entorno relativamente similar a lo que ustedes están acostumbrados. De hecho, podemos ver las bases de datos que tenemos disponibles haciendo clic en base de datos, ¿ya? Y por ejemplo, yo tengo unas cuantas, registro de eventos, base de insumos, etcétera. Y con el SQL nosotros podemos hacer las consultas de SQL correspondientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos, ¿ya? Con el comando create database y un nombre de la base de datos. Por ejemplo, base prueba 332, ¿ya? Punto y coma. Vamos a colocar aquí us base prueba 332. ¿Qué significa esto? La primera línea indica que estoy creando una base de datos y este va a ser el nombre que va a tener. La segunda, que voy a utilizar esa base de datos para todo el resto de las cosas que yo tenga dentro de este SQL. Y vamos a colocar aquí una tabla comuna. No, vamos a colocar región para que sea relacionada. Región, ya, y vamos a colocar que la región como tal va a tener un ID de región, no, un número de región, código de región, ahí, código de región, que va a ser un int primary key, ya, y va a tener un nombre, va a ser un varchar de unos 80, no, ya, y luego vamos a crear otra tabla comuna, ya, que va a tener el code comuna, int primary key, nombre de la comuna, con un varchar 80, y vamos a tener constraint que se va a llamar fk comuna región. Región comuna va a depender de cómo lo queramos llamar. Normalmente tiene el nombre de las tablas que se relacionan, ya. Va a ser una llave primaria o sea una llave foránea, foreign key, ya. Esta foreign key va a estar dirigiéndose hacia code región. Ah, me estaba faltando ese detalle. Región, ahí sí. Pequeño detalle. Ahí sí. Esto está referenciando región a la columna región. Y esta va a estar apuntando hacia la tabla región en su columna code región. Listo. ¿Estamos? Profe, ¿cómo se ejecuta? Ah, después uno presiona continuar.
Entonces debe La estar misma todo estructura. escrito y ahí se ejecuta solo, cuando uno presiona continuar. Sí. Ah, ya, Ah, ya, ya. tienes toda la razón, Carlos. Había puesto un punto. Ahí sí. Ya. Gracias. Sí, uno coloca continuar y empieza línea por línea a ejecutar la sentencia. Ya, entonces vamos a continuar a ver si no hay algún problema. Ya, aquí hay un problema. Dice, me equivoqué en el constraint. ¿Ya? Tengo un problema con el constraint. Me equivoqué. Entonces, básicamente me equivoqué porque me faltó colocarle la coma. Ahí está. Ahora, fíjense que si uno se equivoca, si ustedes se pudieron dar cuenta que en la parte izquierda no apareció actualizada la información, pero es porque no se actualiza automáticamente. Entonces, nosotros presionamos este, que es para recargar el marco de navegación, y ahí apareció la base prueba 332. Si hacemos clic, oh rayos, no importa. Ahí apareció la tabla de región, que es la única que se creó. Ya, vamos a volver hacia atrás. Voy a tener que hacerla de nuevo. Ya, pero ya evidentemente como se creó, ya tenemos que, ya no podemos volver a ejecutar toda la consulta. Ya, entonces tenemos que hacerla solo colocando la parte de la comuna. No sé. A mí me apareció por el error, Connie. No sé si te apareció un error a ti porque yo me equivoqué, me faltó colocar una coma. Ah, no sé, siempre me ha parecido así. Puede ser la configuración de la versión del WAMP, que está igual, es como antigüita. Entonces a lo mejor la versión que tienen de PHP MyAdmin es más antiguo el que tengo yo. Puede ser eso. Ya, entonces, como nos faltó la comuna, porque evidentemente perdí el SQL, ya, entonces vamos a colocar de nuevo use base-prueba-332. Ahora, ¿por qué quedó así? Porque antes había una base que le puse base insumo. Entonces, eh, como que agrupa los elementos que tienen un mismo nombre en un principio. ¿Ya? Dice yo. Puede ser. Yo me equivoqué en el nombre de la base. Ah, puede ser. Bueno, yo en mi caso, yo pensé que quizás podría haber sido una versión distinta del PHP porque de repente algunas cosas las cambian. Puede ser que, bueno, uno nunca sabe. Hasta que uno no ve el código, no sabe. Ya, miren, como falta la comuna, vamos a hacerla de nuevo. Colocamos create. Me equivoqué en el nombre de la base. ¿Cómo arreglo eso? Escribo solo esa línea. Es que si ya te digo, si que el nombre de la base está distinto, mejor deja el nombre que estás utilizando, ¿no? Para que te va a complicar más la cabeza. Si lo importante es que podamos ver y hacer una base de datos ahora, ¿ya? Y evidentemente que después lo podamos enlazar al programa. Si es el mismo nombre, da lo mismo. Lo importante es que pueda enlazarlo nomás.
Ya, entonces vamos a crear nuevamente el code comuna, ya, que es un int primary key, el nombre, que es un varchar de 80, la región, el constraint. Ya, así debería ser. Entonces colocamos continuar. Ya, no me digas que no me equivoqué. Me habré equivocado un nombre. Ah, escribí varchar. Ya, varchar. Ahí está. Sí, me di cuenta después. Gracias, Diego. Ahí sí. Lo corregimos. Le colocamos continuar. Ahí está. Ya. Voy a borrarlo ahí para que quede tal cual estaba. Para quien todavía no termine de copiarlo. Ya, y ahí tenemos una base, muchachos. Vamos a insertarle un par de datos para que podamos ver después cómo funciona, si es que tenemos que listar y todo eso, actualizar o todo lo que tengamos que hacer. Ya, Bastián dice, me tiene un error, pero creí que ejecutaba todas las sentencias, no solo hasta donde llegaba el error. Ya, lo que pasa es que, a ver, cuando, cuando ocurre un error, ya, eh, ¿cómo era la primera tabla? Ya, lo que pasa es que cuando tiene un error era hay que ver qué es lo que se creó de eso. Ya, si se creó la primera tabla, entonces no hay que hacer la primera tabla. La primera tabla era. Eso significa que está bien, pues Sergio. Significa que se ejecutó. No, tranquilo. Ya, esa era la primera tabla, Bastián. Ya. Ya.
Está bien, Scarlett. Fíjate, despliega el asunto de la base prueba 332 y te vas a dar cuenta que tiene la tabla común y la tabla región. Connie dice, profe, abajo de SQL le sale ejecuta las consultas de SQL en el servidor localhost. A mí me sale base de datos SQL, ¿está bien? Sí. Mientras quede esto así, espérame, a ver. Mientras después ustedes cuando hagan clic en prueba 332 le aparezca lo siguiente, bueno, se habrán dado cuenta que yo no tengo el más aquí al lado, así que, porque como les comenté, una versión antigüita, pero si ustedes despliegan le aparece común y región, está bien. Ya, perfecto, está bien entonces. Ya, esperen un momento que seguramente están estorbando. Lo lamento, muchachos, está como siempre ahí estorbando corredores de seguro. Ya, Christopher dice, a mí me sale error cuando se ejecuta el comando create database. Sí, porque si ya se creó la base de datos, ya está el nombre ocupado, así que ojo. Ahora, ¿cómo lo escribiste? Porque si colocas create database base, espacio, prueba 332 así nomás, está malo. Tun, tun, tun. Dice, tienes un error en sintaxis, cheque el manual correspondiente para... No más seguro. Checa la línea 5, esto al crear la FK. Ya hay un problema en la foreign key. ¿Cuál fue la sentencia que ejecutaste, Francisco? ¿Lo puedes pegar?
Ya, ya, ¿puedes mostrar la sentencia que hiciste? Sí, por favor. Tiene razón la Connie, te falta un paréntesis. Ahí, listo. ¿Viste? Ahí está. Ya, vuelvo a tomar el control. ¿Qué onda? Ya, entonces, ¿estamos listos? Ya, todos están bien, todo les funcionó o no. ¿A alguien que no le ha funcionado todavía? Ya, estamos listos entonces. Ya, muchachos. Entonces, miren, vamos a empezar con la parte de Java, ya que evidentemente ya vamos a alcanzar a ver las clases, ¿ya? Y no es- hay una forma automática de hacerlo, que es la que vamos a ver en un principio, ¿ya? Entonces, vamos a crear una nueva aplicación, ya, va a ser una Java Web. Vamos a colocar 33, no, sí, 332. Y el día de hoy, 15/6/2020, JPA. Ya, listo. Le damos siguiente, le damos terminar. Ya, entonces, muchachos, normalmente los asuntos de las bases de datos se dividen por tipos de clases. Están las clases DTO y están las clases DAO, ¿ya? Normalmente esas dos tienen una definición específica. Cuando nosotros hablamos de DAO, estamos hablando de una clase que es llamada Data Access Object, por eso se llama DAO en el fondo, y el DTO es el Transaction Object, ¿ya? Uno es el objeto por el cual se accede a la base de datos y el otro es el objeto por el cual se realiza la transacción, ¿ya? Ahora, en este caso, JPA, eso cambia un poquito. ¿Por qué? Porque en JPA nosotros no manejamos la conexión a la base de datos como tal. Nosotros lo que hacemos es realizar una conexión a una base de datos que se encuentra configurada en el servidor, ¿ya? Si bien nosotros lo que vamos a hacer ahora es un elemento automático, ¿ya? No es la conexión a la base de datos como tal, porque el servidor es el que realiza la conexión. Ahora, eso lo realiza por medio de algo que se llama el pool de conexiones. El pool de conexiones es algo que se desarrolló en Glassfish, aunque lo han ido copiando con el tiempo en distintas bases de datos, perdón, en distintos servidores, y es la capacidad que tiene el servidor de crear la conexión a la base de datos y administrar la conexión
con el objetivo de que el programa tenga alta disponibilidad. Porque cuando se está utilizando los elementos por data source, el data source tiene una desventaja y es que permite una conexión por vez. O sea, un usuario conectado por vez. ¿Qué significa eso? Que básicamente, se lo voy a poner el siguiente ejemplo. Si yo tuviera 100 conexiones a base de datos, ¿ya? Simultáneamente. O sea, una página que esté siendo visitada por 100 personas al mismo tiempo. Y lo estuviera haciendo por data source, y pensemos que en realizar cada consulta se demora un cuarto de segundo, ¿ya? Significa que la persona 100 recibiría la respuesta a su consulta en base de datos al segundo 25, ¿ya? Porque cada consulta se demora un cuarto de segundo. Ahora, utilizando la conexión por medio del servidor, que el servidor sea el que administre, dependiendo de la cantidad de hilos de conexión que tengamos, porque nosotros podemos configurar todos los hilos de conexión que tengamos. Por ejemplo, si configuramos 50 hilos de conexión, significaría, por ejemplo, que la persona 100 dentro de una conexión, al realizar su consulta, podría obtener su resultado en poquito más de medio segundo. ¿Ya? Ahora, todo evidentemente va a depender del tiempo del servidor y un montón de cosas. Pero en la teoría, si yo tuviera 100 conexiones y se demoraran un cuarto de segundo, la persona 100 recibiría su conexión en un cuarto de segundo. ¿Ya? Entonces esa es la ventaja, reduce los tiempos en los cuales podían realizarse ciertas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mismo servidor el que tiene una conexión en la base de datos, y a partir de esa conexión el servidor realiza hilos de conexión. O sea, la aplicación se conecta mediante un elemento específico para poder realizar sus transacciones. ¿Ya? Ahora, nosotros lo vamos a ver aquí de manera como, por decirlo de alguna manera, no superficial, pero de manera rápida, ¿ya? Para ir explicando en profundidad después, a medida que va pasando lo que tenemos que realizar. Entonces, voy a cerrar todo aquí para que no siga estorbando, ¿ya? Y vamos a realizar nuestras entidades, porque, ojo, cuando nosotros hacemos este tipo de conexiones, o la forma en la que nosotros vamos a ver la conexión a la base de datos, en realidad nosotros no vamos a hacer consultas a la base de datos, ¿ya? Y eso es lo primero que tenemos que sacarnos de la casa. Nosotros no vamos a hacer consultas a la base de datos. Nosotros lo que vamos a hacer es realizar consultas a objetos que se encuentran linkeados en la base de datos. En otras palabras, por cada registro que yo tenga en la base de datos, voy a tener un objeto el cual esté representando ese registro. Y lo que yo voy a hacer es recorrer los registros y a partir de eso obtener los datos que tengo en la base de datos. Los puedo insertar, los puedo listar, los puedo actualizar, todo lo que yo necesite, al igual como si fuera cualquier conexión a base de datos, pero es un poco más simple porque estamos haciéndolo hacia los objetos, ¿ya? No tenemos que hacer select complejos, no tenemos que hacer consultas muy largas, no tenemos que hacer nada por el estilo, siempre y sencillamente tenemos que preocuparnos de realizar la consulta a los objetos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se crean estos objetos? Primero vamos a hacer un package que se llame entidades, en minúscula, ya, haremos clic derecho, nuevo, ya, y aquí abajito vamos a ir a otro, vamos a ir a una carpeta que se llama persistencia, y vamos a seleccionar clase entidad a partir de base de datos.
Si está en inglés, la carpeta es Persistence Constance. Y el nombre es Entity Class from Database. Ah, muy bien. Scarlett, ¿qué hay que buscar en otros? En otros, vamos de nuevo. Mira, hacemos clic derecho, nuevo, vamos a la carpeta otro, ya. Vamos a la carpeta persistencia y hacemos clic en clases entidad a partir de base de datos. Me aparece un solo archivo en persistent. ¿Qué archivo te aparece, Scarlett? Ah, el database esquema es para poder realizar el esquema de la base de datos, ¿ya? De manera a partir de lo que nosotros tengamos programado. Es elaboración inversa. ¿Te aparece el Persistence Unit? ¿Solo la unidad de persistencia? ¿No te aparece nada más? ¿En serio? Ya. Espera. Sí, que está raro eso. Pues si aparece Persistent Unit, deberían aparecer los elementos de persistencia. Entonces eso está más raro. Em, ya, a ver, espérame, déjame. Estaba como extraño. Fíjate aquí en otras si te aparece algo. Sí, que comparte la pantalla mejor. Scarlett, comparte tu pantalla, por favor. Tun, 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 tun. Muy bien, muy bien. ¿Viste? La Connie está enchufada hoy día. Muy bien. Excelente. ¿Ya estamos entonces? Scarlett, ¿funcionó? Había que elegir el Entity Class from Database si está en inglés o clase de entidad a partir de base de datos. Ya. Entonces, vamos a hacer clic en siguiente y vamos a seleccionar la base de datos. En este caso, vamos a ir a fuente de datos.
Vamos a seleccionar New Data Source. ¿Ya? Y aquí nos va a pedir dos cosas. Primero, cuál es la conexión a la base de datos a la cual queremos acceder y cuál es el nombre por el cual vamos a conocer esa conexión internamente. ¿Ya? Entonces, el JNDI name lo que busca es colocar como un sobrenombre hacia la conexión de la base de datos para que podamos acceder hacia ella más fácilmente. Ya, de hecho, JNDI, por si lo quieren saber, significa Java Naming Directory Interface. ¿Ya? Por lo tanto, es una interfaz que ayuda como un directorio, es como un diccionario que va a tener, de acuerdo a lo que tenga ahí, el nombre va a tener algo en común. Entonces, en este caso va a ser la conexión a la base de datos. Ya, entonces vamos a colocar aquí JNDI. Guión bajo conexión. ¿Es cierto? ¿Ya? Voy a colocarle X mejor. Ahí sí. Ya, y en la database conexión colocamos nueva conexión de base de datos. ¿Ya? Entonces aquí nos va a decir cuál es el driver que nosotros queremos utilizar, en este caso MySQL, y presionamos siguiente. ¿Ya? Y aquí colocamos cuáles son los los parámetros de la base de datos. En este caso, nuestra base de datos se llama base-ejemplo 332, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es probar la conexión. Si nos dice base ejemplo 332, ¿cierto? O base prueba era. Ya me di cuenta, gracias, Connie. Ya, base prueba 332. Y probamos la conexión. Y si dice Connection Success, estamos listos. ¿Ya? El nombre de usuario por lo general es root. Todo va a depender de la configuración de la base de datos. Si no le aceptara el usuario root, lo que hay que hacer es crear un usuario nuevo. ¿Ya? Pero generalmente esta clase del WAMP o del CHAMP, o sea, esta base de datos del WAMP o del CHAMP, no hay problema y se puede generar. ¿Qué pasó? No te funciona. Ah, pero bueno, que hay gente que le gusta hacer las cosas difíciles. Está bien, así uno va aprendiendo también. Ya, sí, es que eso es una conexión por data source, ya que es básicamente la última unidad de programación orientada a objetos, ya, pero es que esa conexión a data source es más o menos ineficiente porque te permite conectarte, lo que estaba explicando recién, te permite conectarte eh, por medio de un usuario, y está bien, ahora normalmente es por medio de un usuario, pero eh, tenéis una conexión por vez. Ya en cambio aquí tú vas administrando las conexiones que se están realizando a la base de datos. Entonces este es un poquito más complejo y es más dinámico, porque está desarrollado para alta concurrencia. Francisco dice justo lo que no vi. ¿De qué cosa, Francisco? Ah, lo de base de datos. Sí, pero no, tranquilo, sí, ahí lo van a ver. De esta parte, quédense con esto nomás porque hasta aquí no me va a llegar aparte de la base de datos. El resto va a ser prácticamente puro manejo de objetos. Exacto, aquí uno se asegura que se conecta, efectivamente. Ya. Entonces, en vista que la conexión ya se realizó, presionamos siguiente. Podemos presionar terminar, ya, pero vamos a ver el asunto siguiente. Y aquí, si es que existe un esquema, en la base de datos lo va a presentar, ya, para que uno pueda elegir el esquema, ¿ya?
Luego nos va a decir cuál es el tipo de, o el nombre que nosotros vamos a tener para la conexión. Eso también lo podemos dejar así. Esto es la conexión a la base de datos, muchachos, a grandes rasgos. JDBC, MySQL, localhost 3306, base prueba 332 y el Zero Date Time Behavior Convert to Null normalmente es para no tener problemas con el sistema de la fecha. ¿Ya? Pero con eso uno presiona terminar. Ahí está la conexión, presiona aceptar y le aparecen las tablas. Estas son las tablas que nosotros creamos, la comuna y la región. Entonces vamos a agregar ambas, con agregar todo. Le ponemos siguiente. Y aquí va a decir, primero, cuál es el nombre de la clase en la que se va a convertir. O sea, la tabla comuna se va a convertir en la clase comuna. La tabla región se va a convertir en la clase región. ¿Ya? No entendí eso. ¿Por qué se agregarán o qué se agregan? ¿En qué sentido? Ah, ¿por qué se agrega el resto al final de la conexión del data source? ¿A eso? Ya. Porque en algunas ocasiones, dependiendo de la locación de la base de datos, eh, existe un observador de la fecha, ¿ya? Por ejemplo, la fecha no te queda almacenada con la hora local, sino que te queda almacenada con la hora del UTC. O sea, por ejemplo, en este caso nosotros somos UTC menos 4, o sea, quedaría con 4 horas adicionales almacenadas en la base de datos. Eso puede llegar a ser un problema en la mayoría de los casos, ¿ya? Normalmente no, pero en la mayoría de los casos podría llegar a ser un problema, porque no siempre está activo el Daytime Behavior. Ya, por ejemplo, en esta base de datos que está de MySQL, no está activa en el Champ o en el WAMP, pero podría llegar a estarlo. Entonces, como podría llegar a estarlo, para que no haya problemas y diferencias con la fecha, en la conexión al final se le coloca como atributo el Zero Date Time Behavior para evitar que la fecha se cambie, ¿ya? Ahora, eso es para bases de datos que, por ejemplo, se encuentran, no sé, ponte tu MySQL que se encuentra en Holanda y tú estás haciendo la inserción con el datetime de Holanda, y te va a tener evidentemente una hora distinta, ¿ya? A la que, porque no siempre las bases de datos van a estar en el mismo lugar donde uno está. Por ejemplo, yo en mi caso tengo un servicio contratado en Gringolandia y evidentemente la hora de Gringolandia no es la misma hora que acá, ¿ya? Porque dependiendo del paralelo en el que se encuentren, los gringos tienen como 6 horas como 6 horas fase horaria. Entonces, para que no haya un problema, se coloca el Zero Date Time Behavior, ¿ya? Pero normalmente en esta conexión lo coloca automáticamente, así que no hay que preocuparse por eso. Ahora, si no lo colocas, ¿ya? En las bases de datos MySQL, como por ejemplo las que estamos con el WAMP o con el CHAMP, da lo mismo porque como son locales, no, no hay problema, no hay mayor problema. Y es más, en la mayoría de las conexiones ni siquiera se menciona el Zero Date Time Behavior, ¿ya? Pero aquí automáticamente es una variable que no aporta ni quita en este caso, así que da lo mismo dejarlo. ¿Se entiende la idea? No te preocupes, Scarlett, no hemos avanzado nada. ¿En qué parte te quedaste? Scarlett, ¿en qué parte te quedaste? Ya, dale siguiente. ¿Aparecieron las comunas, o sea, las tablas o no?
Sí, colócalas todas. Selecciona el add all. O sea, coloca las dos que están ahí. Y luego le das siguiente. De hecho, le puedes presionar, después de siguiente puedes presionar terminar. Ya, perfecto. Ya, entonces, aquí estábamos diciendo que las tablas se va a transformar en la clase, la tabla comuna se va a transformar en la clase comuna, la tabla región se va a transformar en la clase región, y el package en donde nosotros lo vamos a guardar, en este caso es el único package que tenemos, el package de entidades. ¿Ya? Aquí aparecen sobre generar anotaciones. Las anotaciones evidentemente van a ser igual que los Enterprise ya vienen ciertas cosas. Nosotros le vamos a agregar una anotación y la anotación va a hacer que se le agreguen ciertas propiedades y ciertos elementos a nuestra clase, ¿ya? Por ejemplo, la anotación @not null va a decir que una entidad, o sea, que el elemento que continúa dentro de nuestra clase es la representación de un dato no nulo. O, por ejemplo, el length, que normalmente se utiliza para el largo de los varchar, ya que, por ejemplo, va a significar que un string va a tener un largo específico. ¿Ya? Entonces, estas anotaciones nos van a permitir generar ciertos elementos para poder realizar, evidentemente, la igualación de los datos de la clase con la tabla que se encuentra en la base de datos. ¿Ya? Y aquí, en donde dice crear unidad de persistencia, lo que está haciendo es generar el elemento que se va a dedicar a realizar la conexión con el servidor. ¿Ya? La unidad de persistencia, en el fondo, eso es lo que realiza. ¿Ya? Y nosotros vamos a conectarnos a la unidad de persistencia, pero en realidad no vamos a tener por decirlo de alguna manera, no vamos a tener una conciencia, ¿ya? De lo que la unidad de persistencia representa. ¿Por qué? Porque la unidad de persistencia se va a conectar hacia el JNDI que nosotros creamos. Nosotros creamos JNDI-prueba-332, si mal no recuerdo, ¿ya? Y la unidad de persistencia se va a conectar a ese sobrenombre, no se va a conectar a la base de datos directamente, ¿ya? Entonces, el data source que nosotros hicimos en este momento es para el servidor, no para la aplicación. La aplicación se conecta a un sobrenombre. ¿Qué significa eso? Que si yo en el servidor cambio la conexión a la base de datos por otra base de datos, la que sea, un Oracle, por ejemplo, y le dejo el mismo sobrenombre, en realidad la aplicación se va a conectar a la base de datos Oracle, no a la base de datos MySQL. ¿Ya? Lo mismo si lo dejo con un Postgres o lo dejo en un MariaDB, en realidad la aplicación no se va a dar ni cuenta. Él va a decir, ¿sabes que me estoy conectando a algo que dice que se llama JNDI prueba 332, así que por favor conéctame esa cosa? Y se conecta. Y eso es todo lo que conoce la aplicación. El resto lo maneja el servidor. ¿Ya? Entonces la unidad de persistencia nos sirve para eso. Le damos terminar. Ya. Y se crean esos dos objetos. La comuna y la región. Empecemos por la región, que es la más fácil normalmente. Ya. Tiene un montón de elementos que se importan y todos estos tienen un significado. ¿Ya? Pero la mayoría de las cosas que están aquí son etiquetas. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen esas etiquetas? Todo va a depender de lo que les voy a explicar a continuación. Por ejemplo, el java.io.serializable es una clase que nos permite a nosotros realizar la serialización de un objeto. ¿Qué significa la serialización? En el fondo es guardar el estado de un objeto para realizar uno u otro elemento. ¿En qué llegué tarde? ¿Qué pasó? Me perdí. Ah, sí, pues evidentemente, pero no todos saben, pues. De hecho, esta cuestión es, cuando después uno sabe utilizar esto, es la papa. Es re fácil, ¿ya? De hecho,
el truco normalmente es copiar esto y dejarlo en un TXT todo guardado. Así uno no tiene que escribirlo a mano cada rato. ¿Ya? Ya, pero miren, el java.io.serializable o serializable es una clase Java que me permite a mí mantener el estado de un objeto en el caso que llegue a pasar cualquier cosa. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que se caiga el servidor. Si se llega a caer el servidor, si yo tengo este elemento serializado, puedo guardar el estado en el que se encontraba el objeto y replicarlo en un objeto nuevo, ¿ya? Cosa de que después siga funcionando tal cual como estaba. Java.util.collection es algo similar al ArrayList. De hecho, el ArrayList es una colección y me sirve para almacenar cosas. Funciona exactamente igual que el ArrayList. Tiene el método add, el método remove, el método find, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto me ayuda a mantener una colección de elementos que pudiera yo estar buscando. En este caso, los elementos de la colección, o sea, los elementos de región. Todas las regiones que existan en la base de datos se van a guardar en una colección y esa colección va a permitirme a mí acceder a esos datos. ¿Ya? Java.persistence.basic me ayuda a mí a determinar cuál va a ser, por ejemplo, si es que un elemento es opcional o no, ¿ya? Si es obligatorio o no colocarlo. Esta etiqueta de la línea 10 está cada vez más en desuso, pero todavía para algunas versiones se sigue utilizando. A partir de la versión de Glassfish 5 ya no se usa, ¿ya? Java.persistent.cascadeType nos permite determinar cuál es el tipo de relación en cascada que existe con la otra tabla. Eso ya lo habían visto en base de datos, se supone. ¿Ya? Pero recuerden que si nosotros eliminamos un dato, tiene que ser una eliminación en cascada, de lo contrario, esta cuestión no funciona. El Cascade Type nos permite a nosotros determinar eso dentro de nuestro código. ¿Ya? No te preocupes, Scarlett. Eh, puede ser java.util.collection, puede ser java.util.dataset o puede ser java.util.arraylist. ¿Ya? Si se generó la clase, no te preocupes. Ya está. Pero puede ser que esté de otra forma. Al final, todos utilizan exactamente el mismo. Ya, el java.persistent.column nos ayuda a definir cuál es la columna que está siendo representada por un atributo en específico. Java.persistent.entity nos dice que la clase es una clase entidad, al igual como pasaba con el Enterprise Java Bean, que llamábamos java.persistent.jb.jb. Aquí llamamos a java.persistence.entity para determinar que el resto que sigue a continuación es una clase de tipo entidad, o sea, que representa un registro de la base de datos. Java.persistence.id representa que el atributo a continuación es un ID. NameItQueries representa un conjunto de NameItQuery y NameItQuery como tal representa una consulta que nosotros estamos haciendo hacia los objetos. Básicamente esto que está aquí. ¿Ya? One-to-many es la relación que existe entre una tabla y otra. En este caso, como región está enlazada a comuna, existe una relación de uno a muchos. Una región puede tener muchas comunas y por eso se determina con el one-to-many. ¿Ya? Y se establece la relación en una colección. Ojo, quizás el caso de Scarlett es que no se relacionó la colección, ¿ya? En ese caso sí lo podríamos hacer a mano, Scarlett, pero tengo que explicarte por qué, ¿ya? Pero vamos a verlo inmediatamente. Bueno, quizás la próxima clase, ¿ya? Pero lo vamos a ver, no te preocupes. Ya, entonces, luego está el java.persistent.table que indica cuál es la tabla que está siendo representada por la clase. Java.validation.constraint.notNull que nos permite a nosotros indicar que el atributo siguiente es no nulo. Por eso es que el basic está cada vez más en desuso, porque el not null está realizando esa labor. ¿Ya? Java.validation.constraint.size nos dice cuál es el tamaño que va a tener un elemento, normalmente de la cantidad de letras que va a administrar. Ya, por lo general en una string. JKML Root Element, JKML Root Transient nos ayudan con la serialización de los elementos por medio de
un XML. Acá está. Ya, entonces, determino que la siguiente clase es una entidad, que estoy representando la tabla región, que voy a representar algunos elementos como XML, que voy a tener un conjunto de consultas named_query, ¿ya? Que se va a llamar named_query, va a tener un nombre por el cual yo lo voy a ubicar en el futuro, y lo vamos a hacer, ¿ya? Y voy a tener una consulta que dice select R, o sea, selecciono una instancia R de región. Fíjense que región es con R mayúscula, así que no estoy haciendo, no estoy buscando en la tabla, estoy buscando en el objeto. La tabla se representa con minúscula, el objeto se representa con R mayúscula, ¿ya? Entonces estoy haciendo a las instancias de la región R, lo estoy buscando con todos sus atributos, estoy buscando la instancia completa. Lo mismo aquí, R from región, donde el código región se iguala a un código de región que voy a ingresar por parámetro, o ingresar por nombre, donde voy a devolver la región, donde el nombre de la región se iguala a un nombre de región que estoy ingresando por parámetro. Eso lo vamos a ver después cuando estemos haciendo el juego de la conexión de base de datos. ¿Ya? Y aquí están los datos de la región. Entonces, primero el private static final long serial version UID es la versión de la serialización que estoy utilizando para mantener el estado del objeto en el caso que pase cualquier cosa, ¿ya? ID evidentemente es el que determina que la próxima atributo es la representación del ID de la tabla. Optional basic y not null en el fondo determinan que el próximo atributo no puede ser obviado, ¿ya? Y el nombre de la columna al cual le estoy haciendo referencia es a code región. Entonces coloco aquí private integer corregión. Y ojo, es integer. Todos los elementos ID son objetos. ¿Por qué? Porque al igual que en las tablas, los objetos son únicos, perdón, los ID son únicos e irrepetibles, porque no pueden haber dos. Para representar eso dentro de nuestro código, tiene que ser un objeto. ¿Por qué? Porque el objeto se almacena en un puntero de memoria. Y el puntero de memoria es único e irrepetible. No pueden haber dos objetos dentro del mismo puntero de memoria. ¿Ya? Por eso es integer. Luego, nuevamente un basic optional false y un not null, ¿ya? Y aquí indicamos que el tamaño que va a tener el siguiente elemento va a ser entre 1 y 80. O sea, recuerden que nosotros colocamos un varchar de 80 para nombre. Por lo tanto, y como es not null, tiene que tener por lo menos un carácter y máximo 80. ¿Ya? Entonces eso es lo que representa el size. Luego el column indica que estoy representando la columna nombre de la tabla región y por medio del atributo string nombre. Y aquí es donde viene la relación. Quizás aquí es donde esto es lo que le falta a Scarlett, ¿ya? Tenemos el one-to-many indicando que existe una relación de uno a muchos de tipo cascada. No, solo diría max 80, no diría el min. ¿Ya? Ya, entonces tenemos el one-to-many que dice que tengo una relación en cascada de tipo completa, o sea, todos los elementos de la próxima elemento de la colección tienen una relación con la región y dice que está mapeada hacia la tabla región. Fíjense en que es en minúscula, ¿ya? ¿Qué es lo que estáis mapeando? La colección de elementos de comuna, ¿ya? ¿Tienes eso, Scarlett? Ya. Eso es lo que probablemente faltaba y por eso es que no te apareció el collection, ¿ya? Porque esto lo que hace es representar la interacción del uno a muchos, o sea, de que una región puede tener muchas comunas. Y la colección que está aquí es la que enlaza a todas las comunas que están enlazadas a esa región, ¿ya? Entonces, por eso a lo mejor te faltaba el collection, porque faltaba ese detalle de ahí, ¿ya? Pero es eso nomás, ¿ya? Ahora, ¿se puede hacer sin eso? Sí, pero no queda 100% enlazado. Entonces, sería siempre mejor tener eso. Pero no te preocupes, es algo que vamos a ver la próxima clase.
No, no te faltó hacer nada. Hay algunas partes, algunas veces en las que la herramienta automática no lo hace, ¿ya? Por eso es que hay que aprender a hacerlo a mano, ¿ya? Porque hay algunas veces donde no lo hace, como en tu caso, ¿ya? La base de datos está bien, la representación está bien, pero probablemente no lo tomo en cuenta. Profe, si se hace una modificación desde la base de datos, ¿no cambia la programación, verdad? No, no, la programación queda igual. Si está el constraint bien hecho, están relacionadas las tablas, queda igual. Entonces, por eso es que, o sea, le estoy enseñando esto, pero tenemos que ver la mano igual. ¿Por qué? Porque así, haciendo la mano, o sea, la idea es tener la base de datos completa y después hacer todo eso. Por lo menos de la forma en la que lo estamos viendo, sí. ¿Ya? De hecho, una de las primeras cosas que se hace normalmente en la base de datos, normalmente, para poder acceder a los elementos, ¿ya? Eh, pero, ay, no puedo quitar las notificaciones de esta cosa. Tal silencio igual no. Ya, pero no siempre es así. También existe la posibilidad de que nosotros, de hecho es más, nosotros lo podemos hacer. En el caso de que nosotros tengamos toda la programación hecha, aún así, si la base de datos no tiene ningún dato en ninguna tabla, de todas maneras se puede crear, ¿ya? Y se puede crear de acuerdo a las configuraciones. Por eso es que es importante estas etiquetas, porque estas etiquetas nos dicen cuáles son los elementos que nosotros podemos realizar en la base de datos, ¿ya? Entonces, cuando yo digo column name con región, después al traspasarlo al otro lado, si es que la base de datos no tuviera ninguna tabla, pasaría a llamarse con región, ¿ya? Pero no se preocupen, que también lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo tengo el código, pero no tengo la base? ¿Ya? Eso también lo vamos a ver y también lo vamos a ejecutar, ¿ya? Ya, muchachos. Entonces, a grandes rasgos, esto es básicamente una clase entidad. La clase entidad es la representación de una tabla en un objeto, ¿ya? Quédense con esa idea por ahora. La próxima clase vamos a seguir complementando y vamos a hacer nuestro primer registro a partir de esta clase entidad con un Enterprise Java Bean, ¿ya? Así que vamos a realizar la clase hasta aquí por ahora y la próxima clase continuamos, ¿ya? Les voy a subir este código. O en realidad sería mejor que ustedes tuvieran el código completo en vez de subirlo yo, porque así tienen también la base de datos configurada de acuerdo a lo que ustedes hicieron, ¿ya? Así que, pero de todas maneras lo voy a subir para que lo tengan, ¿ya? Ya, muchachos, por hoy sería todo, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, que tengan una linda semana y voy a estarles subiendo o a compartiendo, mejor dicho, los códigos de programación orientada a objetos, mejor dicho, los videos, ¿ya? Para que los puedan revisar, los puedan ver y vean qué es lo que les falta en el caso de que les falte algo, ¿ya? Así que, muchachos, este semestre vamos a tener que darle duro a la programación para que se puedan nivelar y después no tengan nunca más ningún problema al respecto, ¿ya? Muchachos, cuídense. Nos estamos viendo en la próxima clase. Estudien y denle una vuelta a esto, ya, revisen lo que acabamos de hacer hoy para que así les sea más fácil eh, la próxima clase asociar todo lo que acabamos de hacer, ¿ya? Nos estamos viendo, muchachos, el viernes. Igual, muchachos. Connie, cuéntame. Ya, compárteme tu pantalla.